Bien. Espérame que empiece a grabar y ahí Dice arrancar. grabar. Sí, pasa que tiene que ponerse el cosito rojo porque si no, se está como cargando. Ok, Ahí ok. está. Ahí estamos grabando. Bienvenidos la segunda charla del día miércoles en la semana de Física del Mes de la Ciencia. Estamos acá con Fran García, que nos va a hablar. Él es del Laboratorio de Energías Sustentables, ¿correcto? Correcto. Buenísimo. Bueno, entonces te dejo con lo tuyo, Fran. Bien. Bueno, chiques, ¿cómo están? Yo soy Fran García, estoy actualmente haciendo el doctorado en física en el LAES, que tal como decía acá el compañero, es el Laboratorio de Energías Sustentables. Puse la página que la pueden ver acá. Tenemos una página de internet donde está toda la información y más de lo que les voy a decir, así si ya le quieren ir copiando, la pueden tener. Como para otro lugar donde obtener un poco más de data. Bueno, primero, ¿quiénes somos? Porque el LAES dentro de la Facu por ahí no se conoce tanto porque somos un grupo bastante singular, somos un laboratorio singular. Nuestro origen, alrededor del 2015, en realidad es un rato antes, Daniel Barraco y Ezequiel Leiva, que son las dos personas que están acá, forman este grupo. Daniel Barraco es de la Facu, tal vez lo conocen, lo han tenido. Él en realidad era relativista, fue decano de la Facu. Bueno, hará unos años, lo que muy visionario él, entiende que el litio es algo, o sea, es una parte que la facultad no está teniendo en cuenta y decide armar este laboratorio en función de que orientado a la investigación de lo que es baterías de ion litio. Este laboratorio en su formación se forma con tres facultades, FAMAF, la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Al mismo tiempo, obviamente, participa CONICET y además tiene la presencia de una empresa que se llama ITEC. ITEC es una empresa que su capital está dividido 51% YPF y 49% CONICET. Básicamente es la empresa que se dedica a realizar todo lo que es el desarrollo tecnológico para YPF. Bueno, ahí entramos, se empezó a armar este grupo, que imagínense que estamos en el 2021, pongámosle en 10 años, fíjense ya toda la gente que hay. Hay más incluso de todas estas fotos. Y la otra como singularidad que tenemos es que somos un grupo interdisciplinario, estamos compuestos por, bueno, acá pueden ver, hay un montón de físicas, químicas, y cada tanto parece algún ingeniero, pero la verdad que en su mayoría somos físicas y químicas. Bien, ¿cuáles son las motivaciones que nos llevan a trabajar en esta temática? En particular, en principio es la sustentabilidad energética. Cuando hablamos de sustentabilidad energética, me refiero a la capacidad de gastar la energía que se produce. ¿Qué sucede? Hoy en día nosotros, nuestra matriz energética proviene de fuentes no renovables de energía, que son el petróleo, el gas, el carbón, y que esa energía es finita porque son fósiles que se van a gastar eventualmente y no va a haber más. ¿Cuál es la problemática cuando hablamos de energías renovables como la eólica, la solar, maremotriz, etcétera? Bueno, estas fuentes de energías son periódicas en el tiempo, es decir, que a veces están y a veces no. Entonces es muy importante tener un desarrollo, un dispositivo que almacene esa energía para que me la provea a mí cuando yo la necesite. Por eso es importante para la sustentabilidad energética tener buenas baterías. Particularmente también hay otros problemas afectados a lo que es este consumo desmesurado de petróleo y de carbón, etcétera, que es la emisión de gases de efecto invernadero, lo que producen el calentamiento global.
En una parte más nacionalista está la soberanía energética. Argentina tiene la capacidad de ser energéticamente soberano, es decir, de no depender de ningún otro país en lo que es la producción de energía, y de hecho tenemos capacidad de exportar energía. Y una gestión nacional de los recursos, litio particularmente, que es muy importante hoy en día, y otros. Y por otro lado, ya es la transferencia de conocimientos, es decir, nosotros en el laboratorio hacemos ciencia básica, nosotros lo que tratamos de hacer es sintetizar materiales, pero que ese conocimiento pase a ser después una patente, que lo agarre una empresa y que eventualmente genere un desarrollo tecnológico. O sea, es decir, agregar valor, perdón, bueno, valga la redundancia, pero obtener valor agregado de los recursos, ¿no? Bien, entonces, el laboratorio, ¿qué es lo que hacemos particularmente? O sea, ¿cuál es nuestra labor? Bueno, en primer lugar, y la parte como más experimentaloide, es la que es la síntesis y caracterización de nuevos materiales para aplicarlos a baterías de ion litio. No, hoy en día se está uniendo como otra parte de otro instituto de ciencias químicas que también está haciendo lo que es el desarrollo de hidrógeno, o sea, de baterías de hidrógeno o de oxígeno y de oxígeno. El LAE siempre tuvo una impronta bien a lo que es ion litio. Y no solamente es de nuevos materiales, sino también es la optimización de materiales que ya existen, ¿no? Es decir, o sea, agarrar un material o un compuesto que ya se sabe que funciona y mejorarlo para tener una mejor batería. La otra parte que hacemos, que es más de índole teórico, en realidad no es teórico, sino que es una simulación, son estudios computacionales para entender estos mecanismos que nosotros vemos acá cuando sintetizamos un material. Es decir, nosotros hacemos un material, funciona. Y bueno, ¿y por qué funciona? Y bueno, ahí entran los estudios computacionales. Es decir, tratar de, por métodos de primeros principios, tratar de entender por qué suceden esas cosas. Y en última instancia, o sea, tratar de primero hacer el estudio computacional para poder prever qué pasaría si yo hago otra cosa. Es decir, que en vez de ayudarme a explicar un funcionamiento, que me ayude a crear un nuevo material. Entonces hay una sinergia ahí entre lo que es la experimental y la teoría. Y esas dos cosas las hacemos en nuestro grupo. Bien, y por otro lado tenemos colaboraciones que son interdisciplinarias con otros grupos de investigación. Cuando digo interdisciplinarios me refiero a lo que es justamente esto de somos físicos, somos químicos, somos ingenieros. También podemos trabajar con geólogos por lo que es la extracción del litio. Y transdisciplinaria, que esto ya es otra cosa, que significa transdisciplinario es el conocimiento que está fuera de la academia. Y en ese sentido también trabajamos, por ejemplo, no en nuestro grupo particularmente, pero estamos en contacto, como por ejemplo con las poblaciones originarias de los salares, donde se está extrayendo litio con una mega minería increíble. Y esas comunidades tienen un montón de conocimientos que también nosotros necesitamos para la academia. Bueno, claramente con actores gubernamentales y empresas. Bien, un poco para que entiendan también por qué es importante en Argentina el contexto sociopolítico en el que estamos ubicados. Bien, en primer lugar, Argentina, acá tenemos este mapita. Argentina con Bolivia y Chile tienen lo que se llama el Triángulo del Litio. El Triángulo del Litio es básicamente un lugar lleno de salares donde tenemos no quiero decir un número porque a veces ese número no es tan real, pero se habla del 75% de las reservas mundiales de litio. Puede ser menos, puede ser más, pero es una de las mayores reservas mundiales de litio. Es muy simbólico Bolivia, Chile y Argentina, siendo como países que somos hermanes. Tenemos políticas muy distintas con respecto a lo que es este mineral. Chile tiene como una cuestión hiper neoliberal de lo que es, o sea, las empresas explotan, pero Chile se queda con muchas regalías. Bolivia ha podido desarrollar ya empresas de baterías, es decir, está como en otro nivel. Y Argentina tiene una singularidad que por la Constitución, no sé si saben mucho de derecho, pero básicamente la minería, que sería básicamente, o sea,
no, los materiales mineros, es decir, las cosas que hay en el suelo, forman parte de las provincias. Entonces, fíjense que acá tienen a Jujuy, Salta y Tucumán, perdón, y Catamarca. Catamarca, Salta y Jujuy son 3 provincias que las 3 con las minerías tienen convenios distintos y actúan solas. Argentina como nación no está involucrada en esos tratados. Entonces es como que tenemos 3 actores dentro de Argentina que hacen distintas cosas. Bien, en ese sentido hablo de que no tenemos leyes que protejan este mineral, se está tratando de ver que salga una ley que determine que el litio sea un bien nacional y que, bueno, se le quite esa potestad tan fuerte a las provincias. Y en Argentina no existe otra actividad económica además de la exportación, y ahí es donde entra muy importante y muy fuertemente nuestro grupo, que tratamos de desarrollar conocimientos desde nuestro país para poder generar eventualmente una industria. Porque exportar es solamente sacar el litio de acá y nunca más lo vamos a tener, o sea, tampoco tiene mucho sentido. Bien, entonces, pasando a eso, un poco más de qué es lo que hacemos en el grupo, y para eso quiero explicarles muy brevemente qué es una batería. Bien, si se acuerdan algo de física 3, una batería tiene estas 3 partes, el ánodo, el cátodo, que el ánodo es como la parte negativa, el cátodo la positiva. Tenemos un separador al medio y fíjense que hay como un montón de pelotitas. Bueno, básicamente lo que hace el separador es evitar que haya flujo, o sea, corriente eléctrica del ánodo al cátodo. Es decir, los electrones, que son estos negritos, se mueven por el circuito externo y acá pasarían como por un foquito si quieren, o sea, por una resistencia, y el flujo de electrones sería del ánodo al cátodo, pero por el circuito externo. Al medio de la batería tenemos lo que se llama el electrolito, que es básicamente donde se mueven los iones de litio. Es decir, acá tenemos las reacciones que pasan. Este rojito es el litio solo, es el átomo litio, que es el 17. Tenemos eso, se divide en un electrón que se va a ir por el circuito externo y un ion litio, es decir, el Li+, es decir, el átomo sin un electrón. Ese ion litio se va por electrolito, o sea, viaja, eso pasa por polarización y por difusión, se va al cátodo, y en el cátodo, fíjense que tenemos un material, que sería la cajita esta amarilla, más el ion litio que viene del electrolito, más el electrón que viene del sistema externo, y forma otro material. Bien, la idea, o sea, nosotros trabajamos con materiales reversibles, es decir que si yo en la batería la uso, los electrones viajan para allá, pero si yo la enchufo, es reversible, es decir, tengo las reacciones para el otro lado, pero yo le tengo que dar energía a la batería. ¿Por qué les hago esto? Más o menos para que entiendan lo que les voy a mostrar ahora. Nuestro trabajo básicamente empieza desde lo que es la síntesis de un material que puede ser catódico o anódico. Y acá, bueno, le estoy poniendo un poco de fotos así como mínimos para que entiendan más o menos. Acá es donde entra mucho juego lo que es la cocina. La cocina me refiero a lo que es la química, es decir, nosotros mezclamos materiales, o sea, distintos materiales, con distintos métodos podemos generar otro material. Cuando hablo de distintos métodos, hablo de formas de síntesis o formas de cocinar, si le quieren llamar. Tenemos síntesis que son por pirólisis, es decir, llevar a grandes temperaturas. Hay síntesis que son métodos asistidos por sol-gel. Acá es donde entra mucho en juego lo que es toda la parte de química, y en ese sentido, si quieren trabajar, pero si quieren hacer un trabajo final o quieren hacer un doctorado en nuestro grupo, bueno, hay que amigarse con la química. Lo bueno es que tenemos un montón de químicos que nos están enseñando todo el día en el laboratorio, o sea, cada momento hay un flujo de información entre todos que hace posible esto, porque imagínense que nosotros no tenemos nunca química en la facu, entonces de repente necesitamos aprender y no podemos hacer química, o sea, no podemos estudiar licenciatura en química para hacer esto, o sea, sino que, bueno, tenemos que aprender en la marcha. Bueno, una vez que sintetizamos estos materiales, después viene lo que se llama la caracterización física-química del material. Acá le puse algunas fotos de algunas caracterizaciones. Esta que vemos acá se llama XPS. El XPS nos permite saber
qué tipo de enlace tenemos entre los átomos. Fíjense que acá tenemos como un pico de carbono con carbono, acá tenemos un carbono con un oxidrilo, un carbono unido con un doble enlace con un oxígeno, y acá con este compuesto orgánico. Esto XPS es una técnica. Después acá tenemos lo que es una fototem. Esta es una sepiolita, estas son fibras, es una arcilla. Fíjense cómo se puede ver que la estructura de lo que estamos haciendo en la microescala, fíjense que estos son 500 nanómetros, tenemos fibras del material. Esto a modo de ejemplo, pero la caracterización físico-química es extensísima y hay millones de experimentos. Está difracción de rayos X, están imágenes SEM, EDS, TGA. O sea, les puedo decir un montón de cosas que básicamente cada una de esas estudios, experimentos, básicamente nos da un poco de información, o sea física o sea química, de el material que nosotros sintetizamos. ¿Y por qué queremos saber eso? Y nos permite conocer las propiedades que después nosotros las queremos aplicar o entender por qué funcionan en lo que va a ser la pila o la batería que vamos a hacer. Bien, ese material que nosotros dijimos que lo sintetizamos, lo convertimos en una pintura. Esta es la pintura que nosotros hacemos. Este pedacito que tenemos acá este cortadito es el cátodo o el ánodo, depende de lo que estemos haciendo. ¿Cómo armamos la batería? La batería la armamos en esta fotito de acá, que la vemos a Andrea que está trabajando. Esto es una caja de guantes. La caja de guantes adentro tiene una atmósfera de argón. ¿Por qué? Porque generalmente todos estos materiales reaccionan con el aire y con el agua que tenemos en la atmósfera. Entonces necesitamos un espacio con una atmósfera inerte. Lo que es la pila, nosotros siempre vamos a armar el ánodo, el separador, el electrolito y el cátodo. Esos son los como 4 componentes que vamos a hacer cuando armamos una pila. Y esta fotito es básicamente la pila que nosotros armamos y testeamos. Y después de eso viene lo último, que es la caracterización electroquímica del material, que también es bastante, o sea, hay un montón de caracterizaciones electroquímicas. Les puse acá un gráfico de algo que ustedes van a poder entender y que, para que además se les sea más sencillo. Fíjense, en el eje Y tenemos la capacidad. La capacidad básicamente se mide, no sé si alguna vez leyeron la capacidad de una batería. Cuando compran un celular vieron que les dice miliampere hora. Bueno, nosotros medimos la capacidad en miliampere hora por gramo la -1, porque básicamente lo testeamos la capacidad específica del material, es decir, por la cantidad de masa que le ponemos a la batería. Y esto es el ciclo, el ciclo que tiene. Básicamente, ¿qué es el ciclo? O sea, este punto azul, básicamente yo descargo la batería. ¿Cuánta capacidad tiene? 1200. La cargo de nuevo, me da ese puntito que no está rellenito. La cargo de nuevo y así yo veo cómo esta básicamente es la capacidad que tiene en función de los ciclos, que es el cargado, descargado, cargado, descargado, cargado, descargado. Lo que podemos ver es que la capacidad, o sea, de esta pila particular, que es una de azufre, que no importa, pero, o sea, no importa de qué es, pero lo que podemos ver es que empieza con una capacidad más o menos de 1400 y fíjense que a 300 ciclos, piensen, no sé, un celular que lo cargan una vez por día, más o menos en el transcurso de un año, su capacidad se redujo en un 30% más o menos. Entonces, este tipo de celda tiene una pérdida de capacidad a medida que yo la ciclo. Lo que tenemos en rojo es la eficiencia coulombica, que básicamente es la relación entre la energía que le doy para cargarla y la energía que me devuelve la batería. Bueno, fíjense que dentro de todo la energía es parecida al 100. O sea que dentro de todo no tenemos pérdida energética. Pero hay materiales que tenés que darle mucha más energía que la que nos devuelve. Bien, y por otro lado tenemos dos tipos de simulaciones que hacemos. En primer lugar, tenemos estudios de primeros principios, que básicamente es la teoría de DFT. No es el DFT de la transformada de Fourier, sino que es el Differential Functional Theory, viene de la cuántica. Y acá tenemos una foto de unos resultados. Básicamente lo que nosotros ponemos todo esto en la computadora, estos átomos, y lo que nos dice, esto por ejemplo es una lámina de grafeno, y nosotros lo que hacemos es colocarles, por ejemplo, esta molécula que es un polisulfuros de litio,
y vemos cómo interactúa la lámina esta de grafeno con estas moléculas que tenemos acá. No voy a explicar todos estos resultados, yo no hago mucha teoría, esto lo saqué de un paper del grupo, pero básicamente lo que se busca es cuál es la que tiene menos energía, porque la que tiene menos energía claramente es la más estable. Entonces, por ejemplo, a ver cuál me parece que esta, que es la de acá, el delta es menos 2.77. Esto es básicamente una lámina de grafeno con una vacancia, tiene la interacción más estable con este polisulfuro. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, para explicar los resultados que tenemos y, como ya les había dicho antes, para predecir mejores materiales. Es decir, de repente, si yo hago este estudio y me sale que tener el grafeno con una vacancia es el mejor para atrapar polisulfuros, entonces yo lo que trataría de hacer experimentalmente es una lámina de grafeno con vacancias para atrapar estas cosas. Y por el otro lado tenemos las simulaciones de Monte Carlo, que eso ya es de la física clásica, que trata de explicar fenómenos de difusión y etcétera. Esto, si quieren, después yo les puedo decir con quién quieren hablar en el caso de que alguna vez quieran hacer algún trabajito final o estudiar o hacer el doctorado en el LAES. Bien, alguna data como importante para que tengan si quieren trabajar para hacer un trabajo final. Lo primero es, ya saben, tienen dos tipos de trabajos que pueden hacer, experimental y simulaciones. Hay gente que ha hecho experimental con simulaciones, gente que ha hecho solo simulaciones, gente que ha hecho solo experimental. O sea, pueden hacer una combinatoria o pueden elegir alguna de las cosas. Generalmente siempre está el trabajo final, ustedes saben, es un trabajo más o menos de un año o menos, con lo cual generalmente es o realizan una síntesis y la tratan y hacen algunas caracterizaciones, o ya hay un material que está sintetizado y ustedes le ponen pie, o sea, le ponen foco a lo que es la caracterización. Pueden ayudarse con algunas simulaciones o hacer un trabajo directamente computacional. Acá les puse algún conjunto de especialidades, hay más, esas son las que se pueden hablar ustedes, o sea, una vez que si ustedes están como quieren hacer el trabajo final laboratorio, pueden hacer otras o discuten con su directore o futuro directore con qué especialidad va a ser la mejor para que puedan hacer. Y con esto me despido. Me despido no, sino que dejo ahora lugar para que hagan preguntas. Denme un segundo, quiero poner la cámara de nuevo porque se me trabó. Y dejo de presentar. Bien, estoy en lo oscuro, me voy a prender la luz. Bueno, tenemos a Andrea acá también, que es del grupo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieren charlar. Yo lo que te quería preguntar, Fran, era con respecto a este tipo de trabajos. Vos nombrabas al principio el tema también el foco con el tema de la soberanía nacional. Sí. ¿Cómo es el involucramiento estatal en este tipo de investigaciones de grupos como la AES o como otros que habrá en el área? Si hay algún tipo de vínculo estatal ahí, qué sé yo, financiamiento, alguna charla o algo de ese estilo. Y, a ver, la forma en que el Estado mayoritariamente se involucra en lo que es el grupo es a través de, básicamente, de cómo otorga los subsidios. Claramente,
el LAES, o sea, es el laboratorio, los laboratorios en sí consumen mucho dinero, es decir, se necesita mucha plata para sostener un laboratorio que funcione así, y en ese sentido, el gobierno, a través de de sus actores, que son CONICET, que son por ahí TEC también, o sea, nos dan los subsidios, o sea, generalmente nos otorgan los subsidios porque es estratégico el tema. Entonces, en ese sentido está la intervención directa. Después hay no particularmente en LAES, pero sí gente que trabaja en el LAES que está también en otros espacios que también tienen discusiones con lo que es lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, creo que era CULFAS, que ya tienen otro tipo de discusiones. Yo particularmente no estoy en esas, pero sí sé que se dan esas conversaciones. En lo que es el LAES como laboratorio, nosotros somos academia, eso hay que tenerlo en cuenta, somos un grupo de ciencia básica que tenemos contacto, pero somos un grupo de ciencia básica. Y en ese sentido, los subsidios son básicamente la forma en que el Estado nos está brindando apoyo. Bien, ahí Andrea está comentando esto que es un poco del origen del LAES, que es lo que les dije. Y sí, o sea, es un tema estratégico. De hecho, hay muchas becas que son, o sea, las becas doctorales también o sea, si podés pedir una beca estratégica en el ámbito de litio, o sea, como que tiene otro pool de temáticas separadas a partir de, que no son las generales de CONICET, por ejemplo. La UNC también, yo tengo una beca cofinanciada de CONICET UNC, que también es porque es estratégico el tema. Dentro del UNC. Ah, bueno, mortal. Sí. Otra cosa que me surge, que sí me acordaba, que el lunes teníamos la charla con la gente de materiales, eh, y hablaban de esto, de cómo hacer estudios de distintas capacidades, de distintos materiales y esas cosas, y con esto que hablabas tan fuertemente del litio y de encontrar como optimización en las formas de almacenamiento y producción de energía, si ustedes hacen algún tipo de trabajo interdisciplinario o intergrupal con Con grupos materiales. con Sí, sí. materiales o con otros, digamos, pero en general si hay contactos así entre los distintos grupos de investigación para encontrar respuestas a estas preguntas. Sí, con materiales trabajamos, no muchísimo, pero sí tenemos contacto. Lo que pasa es que materiales es un grupo que tiene una fuerte impronta en lo que es el estudio de las propiedades magnéticas. Y nosotros nos orientamos más a las propiedades electroquímicas. Pero sí tenemos contacto porque además hay muchas caracterizaciones que también hacemos y de hecho equipos que necesitamos y que en ese sentido tenemos colaboraciones. También otro de los grupos importantes con el cual tenemos contacto, que no es de FAMAF, es el de QTIC, que es el Departamento de Química Teórica y Computacional, que es básicamente la parte que hace toda la parte de teoría, que es de ciencias químicas. Y por otro lado, el Departamento de Físico-Química de la Facultad de Ciencias Químicas, que es el otro grupo grande que también, bueno, de electroquímica sabe mucho y también es lo que yo les contaba, es todo este grupo que está ahora con la parte de hidrógeno. Es decir, como para ampliar el horizonte no solamente a lo que es litio, sino también a lo que es hidrógeno, porque es otra forma de almacenar energía y que es importante. Después, obviamente, tenemos colaboraciones con otros institutos, o sea, con otras facultades, con La Plata, con el INIFTA. En Catamarca tenemos también mucho contacto. En Río Cuarto tenemos mucho contacto, o sea, tenemos colaboraciones en todo lo que es la Argentina y además tenemos también colaboraciones con gente del exterior. Tenemos un convenio internacional con Eslovenia, que básicamente hace que vayamos y vengamos. También con Italia, en Torino, con el Politécnico de Torino, también allá tenemos bastante contacto. Esos son los dos grupos con los que hay mucho feedback. Bueno, Andrea se va a Italia ahora y estuvo en Eslovenia. Y después hay otros grupos, o sea, más
como más esporádicos o más individuales por ahí, pero también gente que ha venido de Inglaterra, de Alemania, en Francia. Así que bueno, o sea, con Europa tenemos como mucho feedback. Pero bueno, las más importantes son esas dos que les decía, la de Italia y la de Eslovenia. Eh, Así que en ese sentido también está bueno, o sea, si pretenden, no sé, eventualmente trabajar afuera, también es un buen lugar como bueno, para direccionarse. Buenísimo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene Nada, a alguna ti. otra pregunta. Bueno, yo ahí les dejé la página, o sea, acá en la página tienen además, están cargadas los trabajos finales, las tesis doctorales. Está toda la gente, los contactos de la gente, o sea, si quieren hablar con alguien en particular. Están algunos proyectos de tesis de grado también, o sea, para que puedan pispear. Está bueno, me hay un montón de data ahí bueno, si les gusta el tema, la pueden compartir, la pueden ver y, y me pueden contactar a mí, o sea, yo los puedo también poner en contacto con alguien en particular, dependiendo de lo que... joya. Eh, ah, En la descripción de YouTube. Ah, no lo. Claro, yo no estoy en YouTube, Mati. Vos deberías copiarlo. Sí, después esta charla queda subida en nuestro canal de YouTube y ahí seguramente ponemos los links en la descripción. Así que bueno, gracias. Y si nadie más tiene una Hola, ¿se trabó Shaggy? ¿No más?